Buenas noches. A ver, son las 9:31 minutos y hoy no empiezo bailando, no por nada, no es porque no crea que es el momento, ni que todo sea muy trágico, sino porque hoy enterramos a uno de mis tíos más queridos, mi tío Carlitos, y la verdad que estuve todo el día de duelo y tengo así una sensación que me atraviesa. Así que cuando hoy pensé en el inicio del programa dije, no, la verdad no tengo ganas de bailar y aquí estamos. A pesar de que mi último recuerdo con mi tío fue bailando justamente en mi último cumpleaños. Pero bueno, dejamos las cosas personales de lado en la medida de lo posible. Y vuelvo a decir, porque hoy pensando en el editorial, me acordé del editorial de la semana pasada y dije, la verdad que si yo hiciera el mismo editorial hoy, valdría la pena. O sea, ponemos tape, recordamos todo lo que dije y más o menos estamos igual, pero peor. Estamos básicamente en el horno y yo voy a empezar este editorial como vengo haciéndolo hace exactamente un mes. Hace un mes que yo todos los viernes, absolutamente todos los viernes, les hago un raconto de cómo está la sensibilidad financiera. Yo no soy periodista económica, soy obviamente periodista y analista política, pero, el transcurrir de la historia reciente de este país me hace, de más está decir, estar atenta a determinados números. Entonces vamos, señor director, a la primer placa de esta noche para que recordemos los números del viernes 22 de agosto, hace exactamente un mes. Riesgo país, ese día 722 puntos. Dólar oficial, 1.337. Dólar blue, 1.340. Agregué en esta placa un dato que hasta el viernes pasado no teníamos en cuenta, pero a partir de hoy lo vamos a tener que tener en cuenta, y que es dólares vendidos por el Banco Central. Los famosos dólares que fuimos a pedir, que nos prestara el Fondo Monetario y otros organismos financieros internacionales, que obviamente el gobierno firmó que no puede vender hasta que el dólar no pase el techo o esté en el techo de la banda. Bueno, hasta hace un mes el gobierno no había vendido ningún dólar. 0 dólar vendido por el Banco Central. Hoy es viernes 19 de septiembre, ¿no? Estoy en lo cierto. Pasó un mes, pasaron las elecciones, pero lo que había hace un mes, y por eso empezamos a fijarnos en todo esto, era claramente inestabilidad financiera. Cuando yo les traje por primera vez acá estos números, les dije, empecemos a verlos porque se está moviendo el mercado, están pasando cosas. Le tengo que dar un aviso al señor director porque me olvido. Lo que estoy dándole es un aviso al señor director porque muchos de los televidentes se me quejan de que está muy alta la música cuando yo hablo. Entonces vos bajá la música de la editorial porque después se me queja la gente. Y encima, cuando lo pongo en YouTube, después me lo empiezan a rebotar por, no sé, los derechos de la música. No importa. Volvamos a lo nuestro. Ahora sí, vamos a lo que pasó, insisto, en este mes. Hoy estos son los números. Riesgo país de 722, 1.452. Estamos peor que Bolivia, peor que el país que se te ocurra. El dólar oficial, 1.515, chicos. A ver si nos lo entendemos. 1.500, estábamos en 1.300 en su momento. El dólar blue, y a principio de año 1.100, hay que recordar, 20% de devaluación en este año nomás. 125 ni bien asumió, ¿se acuerdan, no? Dólar blue, les decía, 1.520. Y ahora sí vamos al dato más imponente, más impactante, más terrible que se dio en las últimas 72 horas y que tiene que ver básicamente con cuántos dólares vendió el Banco Central. Yo quiero contarte algo, porque yo sé que son números, es viernes a la noche, llovió todo el día y estamos cansados, pero
Los dólares que se venden del Banco Central son esos mismos dólares que nosotros vamos a estar debiendo durante muchísimos años. Muchísimos años. Es la famosa deuda externa que después nos preguntamos a dónde se fue. Porque no vemos puentes, no vemos caminos nuevos, no vemos ni asfalto últimamente. Bueno, entre otras cosas, en las últimas 72 horas, y por una irresponsabilidad absoluta, y ahí ya es opinión, en mi criterio, el Banco Central vendió 1.110 millones de dólares. 1.000 palos se les dio, 1.100 palos se les fueron. En 3 días, 1.100 palos, como le gusta al gobierno, que esta semana quiso agarrar y hacer el famoso Adorni, que está de capa caída, cuentas de para cuánto alcanzan. No voy a entrar en ese juego, porque es una pelotudez. Pero imagínense la cantidad de Garraham que sostendríamos con los 1.110 palos dólar que le vendieron a los amigos para que se fuguen la guita, porque saben que esto va a terminar estallando. Entonces, rápidamente van dando señales de que se vayan los dólares a donde se tengan que ir, porque vinieron a hacer, obviamente, el famoso carry trade o bicicleta financiera. Este último número, los 1.110 palos, 600 y pico, casi 700 solo hoy. Hoy. A ver si entienden el nivel de voracidad del mercado, el nivel de descreimiento del mercado. Y estamos hablando del mercado, que es justamente donde ellos son Gardel y Lepera. A ver si nos entendemos lo trágico. Después te puedo dar números de otras cosas que tienen que ver con lo que pasa en tu economía, con lo que pasa en la mía. Pero lo concreto es que esto, señores, es claramente sensación de pre-default en lo que... Miren, ese es el título de hoy. El Banco Central tuvo otra jornada de ventas y desembolsó 678 millones en el mercado para frenar al dólar. O sea, todo esto se está haciendo para frenar al dólar, para que el dólar no... Ya no se puede hablar de banda, la banda se destrozó, pero para que no siga subiendo. Mientras todo esto acontecía, el señor presidente viajó a la provincia de Córdoba. Está bueno que viaje a Córdoba porque los números no le están dando del todo bien. Y en este viaje terminó haciendo un acto que tardó un montón, el acto en empezar, en arrancar, en todo esto. Pero bueno, mientras yo estaba sentada haciendo mi editorial, el señor Lucas Mella vio el acto, pero con lujo de detalles. Me hizo un excelente resumen. Tan bueno fue el resumen que le dije, quiero que vos lo expongas, Lucas. No me des letra a mí. Decime vos qué es lo que viste. Muy buenas noches, Nancy. Por supuesto, sí, un discurso del presidente en Córdoba, una Córdoba que le preocupa, una Córdoba que lo vuelve loco a esta altura del partido del presidente. Por eso hoy tuvo 2 apariciones, tanto al mediodía con la Cámara de Comercio, como también en una de las plazas de la ciudad, lugar donde ya hace unos años, en el 23, había hecho un acto en la campaña presidencial con muchísima más gente que hoy. Porque hoy la realidad es que fue un acto donde, si bien había una cantidad de gente importante y donde seguramente con el correr de las horas y llegando hacia el horario del acto terminó apareciendo mucha más gente que la que se veía, por ejemplo, en el móvil de C5N hoy a la tarde, es cierto que la convocatoria es mucho menor. Pero en lo particular... Pero dejemos de lado. Vayamos concretamente a qué dijo. Bueno, a ver, por ejemplo, sí. ¿Cuántas veces nombró la palabra dólar en el acto? Porque obviamente hoy era el momento. No, Nancy, 0. No habló en ningún momento del dólar. Literalmente... La palabra dólar desterrada de su diccionario. Sin ninguna presencia, pero no es que no habló de economía, porque habló de superávit, habló de déficit fiscal, habló de impuestos, habló de los ricos, de los pobres, del hambre. Sin embargo, en ningún momento de los 30 y pico minutos de discurso nombró la palabra dólar, algo que es justamente un mensaje también a lo que está pasando. Desapareció del diccionario del presidente la palabra dólar, como desapareció del mío la palabra fidelidad. Me parece bien. ¿Qué más? Muy bien, Nancy. En este caso es un poco más preocupante de parte del presidente. Lo tuyo, en definitiva, la fidelidad. Más preocupante lo mío. ¿No? Claro, exactamente. Déjala por eso digo. pasar, seguí. Ahora bien, correla. Cosas curiosas en el acto. Yo digo, una presentación del presidente sin leer. Que esto es una parte importante, porque hasta ahora siempre lo vemos leyendo un discurso. Pero justamente ¿No era por teleprompter? ¿Estás seguro? No, te juro. Pero ¿sabes por qué me doy cuenta que no tenía ni siquiera un guión? Porque era errático el discurso, iba para un lado o para el otro. Cuando se quedaba sin cosas que decir,
Por ejemplo, dijo Conan es cordobés y la gente empezó a cantar olé, 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 Conan, Conan. Esto no estoy mintiendo, es real. Pero hagamos la imitación. ¿Cómo Sí. fue? Y en el momento dijo, porque Conan es cordobés. Conan. Y la gente empezó a cantar, no, olé, 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 Conan, Conan. Canto, sí. Esto es real, gente, no estamos inventando, sino que esto pasó hace un rato en Córdoba. Acto que se demoró 2 horas y pico, la verdad que tardó Tenemos mucho. igual un primer corte, ¿no? Vamos a escuchar la primera parte del presidente, donde justamente hace mención, casi te digo, Nancy, te contesta a vos. ¿Cómo? Porque vos sos parte de los periodistas que han dicho que el presidente no escucha, que el presidente Sí, tiene que escuchar a la gente. No, que tiene que escuchar. La semana pasada le dije, señor presidente, usted debería escuchar y debería cambiar. Despiértese, le dije. Bueno, ¿querés ver qué te dijo Milei? A ver. Escuchalo. Gracioso cuando ellos dicen Milei no escucha. ¿Qué quieren que escuche? Que empiece a seguir el modelo que propugnan ellos, el modelo que hizo de Argentina, que era un país desarrollado, nos convirtió en un país subdesarrollado. ¿Acaso ficha limpia, ficha limpia, ficha limpia, ficha limpia, ficha limpia? Vamos con lo de ficha limpia un segundo Sí. nada más, porque yo después lo voy a retomar en mi editorial. Y quiero decir lo siguiente. Le quiero decir una sola cosa rápido, señor presidente, porque quizás usted no tiene capacidad de atención tanto tiempo como tiene nuestra audiencia. Entonces, rápido le quiero decir lo siguiente, y es, los mercados no están temblando ni porque ha ganado el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ni porque la oposición le mete proyectos que usted dice que le hacen estallar el superávit. Los mercados están preocupados, entre otras cosas, porque lo que necesitan los mercados, señor presidente, es previsibilidad. Y dígame una cosa, usted viene en el último tiempo peleándose con cuanto político, gobernador, etcétera hay. ¿Con quién va a gobernar, señor presidente? ¿Con quién va a gobernar? Defínase. Porque solo y con ese grupo de gente que tiene alrededor no le alcanza. Necesita alianzas políticas, señor presidente. Y usted viene, como dije la semana pasada, terminando con todas sus alianzas, despedazándolas. Ese es el ruido mayor que hay en el mercado, que usted no pueda sentar las bases, no para seguir confrontando, sino para ver cuáles son los lugares comunes en donde la dirigencia política argentina se puede poner de acuerdo e ir para adelante. ¿Saben qué se puso de acuerdo a la dirigencia política argentina? En que su plan es inviable y que usted no está escuchando a nadie. Entonces así le votan y así salen corriendo para otro lado. Y es más, usted logró, señor presidente, que del otro lado se junte gente que hacía un montón de tiempo que no hacía política junta. Y hoy no tienen miedo de estar juntos. Bueno, ¿qué más? Cambiaron el eslogan de campaña, me dijiste. Sí, el eslogan de campaña cambió. Recordemos que el Nunca Más fue un fracaso absoluto. Nunca más fue, sí. Sí, a pesar de que algunas personas en la grada intentaba cantar o hacer, vitorear un poquito el Nunca Más, el presidente decidió cambiar y ya en el póster del día de la fecha no aparecía esa frase, sino que es no aflojemos o no aflojes. No aflojar, no aflojar. Lo repitió 3 veces hoy eso en una frase, porque el presidente le empieza a pedir a la gente que aguante como pueda la situación que está viviendo, la situación de éxtasis, ¿no?, que estamos viviendo según lo que dice el presidente. Vos recién decías, Nancy, una cosa que es, logró el presidente que gente se junte a hacer política cuando hace mucho tiempo no lo hacía. Exacto. Una de las frases que dijo, ¿sabes cuál fue? Somos capaces de hacer posible lo imposible. Bueno, justamente lo hizo. Consiguió que un montón de gente se junte del otro lado. La verdad que tiene razón el presidente ahí. Sí, que no le tengan miedo a votar junto con los K. Claro, totalmente. Por ejemplo, sí. eso lo logró. Logró Totalmente. lo imposible, señor presidente. Me parece bien. ¿Qué Hizo más? referencia a una persona en nuestra pantalla, Nancy, de manera tácita. ¿A quién? Como es a Jorge Rial, le dijo Chimentero Berreta, porque hizo referencia por primera vez públicamente o por segunda a los audios de Karina, sin mencionarlos. Él dijo, es inteligencia artificial que publica un Chimentero Berreta. Si tenemos que ubicar, digamos, a quién se lo estaba diciendo. Claro. Realmente, ¿no? Pero bueno, por fuera de eso,
También se metió con cambio de agenda, habló de la cuestión de la corrupción. Hablábamos de los fichas limpias, más tarde lo vas a decir, pero el presidente hoy dijo que el 3, que le hacen a Karina, que es por el 3%, bien decía el gallego, no es por otra cosa. En este caso es por las 3 causas de corrupción que le quedan a Cristina por cerrarse en la justicia. OTESUR, memorándum y los cuadernos. Exactamente. Y tenemos un corte más para escuchar, Nancy, si querés, del presidente, donde propone o plantea que desde la progresía le van a pedir que suba los impuestos. Pero si el presidente sube los impuestos, va a pasar lo siguiente, escucha. Seguro que le va a aparecer algún progre que les va a decir, no, hay que ponerle impuestos a los ricos. Si hacen eso, los ricos se van. Van a decir, hay que ponerle impuestos a las empresas. Si le ponen impuestos a las empresas, van a quebrar las empresas y nadie va a tener trabajo. Hay que entender que la Argentina sale con los empresarios y con los trabajadores, todos juntos haciendo una Argentina más grande. Bueno, entre otras cosas, se acordó de Schiaretti también, ¿no? Vos fijate qué loco todo, porque Schiaretti era justamente uno de los que podía habilitarle un montón de cosas y un montón de previsibilidad. Pero el presidente implosionó absolutamente todo con todos sus posibles aliados. Culiau, culiau, le gritaba la gente a Schiaretti, que viene arrasando en las encuestas en Córdoba. Esto también hay que decirlo. Bueno, entonces, mientras el presidente estaba de campaña con este show que ha hecho hoy, claramente, ¿qué está pasando? Los ricos, los que tienen plata, creen que el dólar a 1.500 es barato. Se lo compran en masa y se lo llevan afuera. Esto es lo que está pasando. Esta historia ya la vimos, pero vuelve a repetirse de una manera absolutamente terrible. Los que se están dolarizando creen obviamente que el dólar está barato. Y la sangre nos la están chupando a nosotros, porque estos 1.110 millones de dólares en estos 3 días son dólares que, insisto, debemos todos los argentinos. Y que vamos a tener como deuda durante muchísimos, muchísimos años. Claro, yo te cuento todo esto en números y vos me decís que nada de esto repercute en tu hogar, porque no viste un dólar, porque no te interesa ni a cuánto está, por lo que fuera, y tenés toda la razón del mundo. Pero la especulación financiera es un tema de los ricos que terminamos pagando todos los pobres. Hay 2 cosas que podría hacer el gobierno rápido. Se viene un fin de semana en donde deberían estar, en vez de haciendo campaña, sentados como equipo viendo cómo resuelven esto el lunes. Una solución rápida para dejar de desangrarnos sería reinstalar el cepo. O sea, volver al cepo y listo. Vuelve al cepo y concretamente no tiene que andar regalando los dólares que para el mercado parecen baratos. Claro que para este gobierno eso sería una especie de derrota filosófica o comunicacional. Recordemos lo siguiente, ellos llegaron al ejercicio del poder, llegaron a conquistar el gobierno y la presidencia con 3 banderas. La honestidad, que se les hizo concha por el 3%, perdón, como lo dije. La estabilidad, que sigue siendo un crédito, a pesar de que la inflación mayorista de este mes dio el 3,1% y se vienen números para arriba, pero de acá a la elección hay una sola medición más, no va a estallar hasta ese momento, con lo cual la estabilidad la tienen ahí. Y la otra es la libertad, la supuesta libertad, porque después obviamente le ponen, esta semana enceparon absolutamente todo sin decir vuelve el cepo. No pueden comprar dólares los dueños de los bancos, los familiares, los empleados. Bueno, cada vez van cerrando más porque realmente se les están drenando. Entonces, obviamente terminar con el cepo sería ir en contra de 3 de las cosas que habían propuesto en campaña, ya con 2 quedarían hechos teta. Con lo cual, obviamente, esta era una de las opciones que evidentemente a simple vista no creo que sea la que tome el gobierno. Sobre todo porque estamos en el medio de una campaña electoral. Esto está absolutamente claro. Ahora bien, el presidente insiste que
la primer señal de alarma de las urnas, y ante la primer señal de alarma de las urnas, decide ponerse él frente a la campaña, que es lo que hizo hoy yendo a Córdoba. ¿Por qué? Porque sostiene que el problema que tiene es político y no de plan económico, mucho menos de ejecutividad de gestión, que es otro tema del cual quiero hablar hoy, porque cortémosla con esto. Este es un gobierno realmente de una subejecución y de una falta de gestión que es terrorífica. Entonces le decía que ante esta situación, para sostener el valor del dólar, el presidente y el equipo económico deberían tomar el lunes mismo, para que no nos sigamos desangrando, una decisión drástica. Una es la de volver al cepo, que, en fin, y la segunda manera sería dejar flotar directamente. O sea, listo, déjalo flotar, ¿entendés? Que se vaya a donde quiera el dólar, sin intervenir, para no seguir vendiendo dólares baratos. ¿Se entiende esto? ¿Por qué vende dólares? Vende dólares para que el dólar se mantenga en la franja que ya está hecha conch. La de dejar flotar tiene obviamente el riesgo de una inflación más elevada. Y la verdad no tengo idea a cuánto se puede ir el dólar, y me parece que nadie puede tener idea a cuánto se puede ir el dólar si el Banco Central no interviene. Pero posiblemente llegaría a 2.000 o a más, ¿no? Obviamente. Así que también de esta manera, o sea, en este acertijo que tienen, ¿qué hago con el dólar? Está entre incumplir 2 a 3 promesas de campaña, ¿se entiende? Una, le puedes desatar la inflación, la otra, le corta el tema de la libertad, está realmente en el horno. Ahora bien, yo no tengo información, pero lo que sí puedo decirles es que este fin de semana, para mí, el presidente y su equipo van a tener que tomar una medida de fondo. Van a tener que tomar una medida de fondo. Hoy alguien del equipo económico que acompañó a Sergio Massa me recordaba que cuando... miren lo que me recordaban porque es genial. Me dijo, Massa, acuérdense, fue ministro de Economía unos 2 años. Y obviamente que tuvo muchas corridas financieras, muchas corridas de mercado, porque él, como a todo ministro de Economía, el mercado le va midiendo el aceite, como se dice habitualmente. Cuando él cuando el equipo económico de Massa veía que estaban en el horno, que no tenían lo que ellos llamaban aire, enseguida hacían correr el rumor de que estaban negociando una repo. Todos nos vamos a acordar de la famosa, se viene una repo, largaban el rumor, quizás en el exterior un cable saltaba y no sé qué, y decían esto. Si nos dejamos llevar por esa lógica, por la lógica que me confesaba el equipo económico de Massa diciendo, che, yo cuando estaba así o cuando estábamos así, los de la mesa de dinero del Central, etcétera, saltábamos con un rumor para que el mercado creyera que íbamos a estar más fuertes. Yo les quiero mostrar lo que dijo el presidente hoy, porque antes del acto llegó a Córdoba, le dio una entrevista exclusiva a Cadena 3, ¿fue, no? O a un diario, no, al diario de Córdoba, a La Voz del Interior. Y le preguntaron justamente, la periodista obviamente le pregunta, le dice, ante todo el rumor que hay, que no tienen más dinero, se reflotó mucho el tema de que Estados Unidos, el Tesoro americano, nos dé un préstamo, ¿no? Directo. Así Milei se casa con Trump y nosotros más todavía, le vendemos, no sé, la Patagonia, lo que sea. Pero lo concreto es, vuelvo a la lógica que te dije recién. Cuando el equipo económico de Massa sentía que tenía la soga acá al cuello y no se quedaba sin aire, largaban un rumor. Miren lo que dijo hoy el presidente cuando le preguntan en este quilombo, cuando le preguntan qué pasa con el posible préstamo directo del Tesoro de Estados Unidos. Presidente, se menciona una gestión iniciada o quería saber si está en sus expectativas que haya alguna ayuda del Tesoro de Estados Unidos. ¿Eso es así? ¿Hay alguna negociación o se trata de un seguro del aporte de alguna garantía para que el país se financie en los mercados? Mira, nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado
Y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también. Mira vos, así que tienen casi todo armado. Yo lo que tengo entendido con respecto al crédito o este préstamo, no sé, lo que fuera, esta ayuda, es que tanta plata no es. Serían 1.000, 2.000, ¿cuánto pueden llegar a conseguir? Pero la otra cosa que está pasando, obviamente, es que para mí al presidente estaba jugando el truco, le cantaron Envido y él cantó Envido, real Envido, pero sin tener una puta carta. ¿Se entiende esto? Para los que no juegan al truco, si no entendieron la alegoría, les digo, estamos al horno. Esto es lo que está pasando. Realmente el mercado disparado, absolutamente disparado, el gobierno, el ministro de Economía saliendo con que rifen todos los dólares que quiere, que iba a vender todo lo que se le cantara, otro realmente imposible. Ahora bien, la pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo es, ¿a esta situación llegamos porque ganó el peronismo? ¿Vuelve a ser riesgo Cuca lo que está pasando, con Cuca además encerrada, ¿no? A todo esto. No. Lo que está pasando es que el plan de gobierno, el plan económico, dejó de tener viabilidad para los factores financieros, para los que vinieron a jugarse un poco en el país. Pero esto lo dijimos acá hace un mes. Hace un mes yo empecé a dar las señales de alerta, empecé a decir algo está pasando, el mercado está raro. Por eso todos los viernes venimos contabilizando riesgo país, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver ahora se viralizó esta semana de una manera impresionante, pero cada vez que lo veo lo percibo más trágico. Vamos a ver hablar al viceministro de Economía de Caputo en el gobierno de Milei, y que dice que literalmente el plan era una cagada, que él no creía en esto, pero escúchenlo a él. Se llama Joaquín Cotani y dio una entrevista con Maxi Montenegro. Mi discusión con los miembros del equipo siempre fue que yo nunca entendí el programa económico basado en congelar la oferta monetaria y dolarizar endógenamente, como nunca entendí el tema de por qué era importante para la inflación no la base monetaria tradicional, sino la base ampliada, por qué hacía una diferencia notable, salvo en las cuentas del Banco Central o en la limpieza del balance del Banco Central, que en todo caso para mí era una prioridad secundaria para después que se hubiera normalizado todo. ¿Por qué hacía diferencia que la deuda la tuviera el Banco Central y no el Tesoro, siendo deuda de corto plazo? Todas esas cosas creo que formaban parte de una idea que el equipo y el mismo Milei vendían como novedosa, diferente, y que, bueno, se demostró que no lo es. Es letal. A ver, esto no lo está diciendo un peronista, no lo está diciendo un opositor, lo está diciendo un tipo que estuvo adentro de este gobierno que todavía no cumplió 2 años. A ver si lo entendemos. Es terrible, es absolutamente terrible. Ahora bien, vamos a la misma situación porque yo les dije, esto no es nuevo. Y más de uno de ustedes, si no son muy jóvenes, se van a acordar que ya tuvimos un momento, ministro de Economía Caputo, dólares yéndose como loco, bien baratos, etcétera, etcétera. Y en ese momento, Javier Milei era, como yo, panelista televisivo. ¿Está claro? Era panelista, como le gusta decir y recordar al turco Aziz.
En ese momento, miren el tuit que rescatamos hoy. Es un tuit de Milei de ese año. Por favor, señor director, que tengo que leerlo. No, lo vas a leer vos porque yo no lo llevo a leer de acá hasta allá. Muy bien, frente a la suba del riesgo país por los inútiles de Cambiemos, con K lo pone, dicen que sube por el temor a CFK. Por un lado, el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. La primera frase que dice él, es exactamente lo que ahora él, desde el gobierno, dice. ¿Está? Ah, claro. O sea, lee de nuevo la primera frase. Dice, frente a la suba del riesgo país, los inútiles de Cambiemos, con K, dicen que sube por el temor a CFK. Exacto, o sea, ahora sería temor a CFK o a los Cuca o temor a... Fue la campaña de Provincia de Buenos Aires. Claro. Y ahora que dicen que esto se está pasando, ¿por qué? Porque se juntó toda la oposición para hacerle quilombo y porque ganaron en la Provincia de Buenos Aires, porque la gente votó mal aparte, ¿eh? Esto seguramente no lo dicen, pero deben pensar. ¿Qué más dice? Ahora viene el panelista Milei hablando de Macri presidente, ¿no? Ahora cambiaron un poco las situaciones, pero el panelista Milei dice que el problema no eran los Cuca, no era Cristina, el miedo a Cristina no era. ¿Cuál era el problema que tenía Macri por el cual se le iban los dólares baratos? Dice, te termino de leer el tuit. A ver, ahí les Pónganlo, chicos, porque si no podemos... Exactamente, dice, por un lado el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente. Y ¡perfecto! Sí. Esto tenés que leer, Milei, tenés que leer tus propios tweets para despertarte. Tus propios tweets. Esto que le decías a Macri, estamos en el mismo periodo, en el mismo proceso. Relee tus tweets. ¿Qué dice ahí? Que el problema es el impresionante endeudamiento. ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo problema? Y el remate es espectacular. Dice, por otro lado, si CFK crece, es porque los Cambiemos, con K nuevamente, son unos incompetentes gobernando. ¡Exacto! Incompetentes gobernando, te lo dijiste vos mismo. Es por eso, Javier, no busques otras explicaciones, es por eso. Porque sos incompetente, porque te peleaste con todos los que te querían ayudar. Juntaste a toda la oposición, hasta los que... Mira, te quedó solo el sector que se toma toda la leche, pero nada más. Y tampoco saben a dónde meterla ahora, se deben querer matar. No quiero ni hablar, mira. Pero es así. ¿Por qué eras más lúcido como panelista que como presidente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Es terrible. Es terrible. Y aparte, llamaste al mismo que va a terminar haciendo lo mismo porque ayer a la noche, que también sigue haciendo programitas de streaming, mirá la frase que soltó y hoy se le fueron 700 palos. Mirá a Caputo anoche. Los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia y como típicamente se reacciona en Argentina, sin tanto análisis de lo fundamental, sino de decir, uy, bueno, dado este lío, me tengo que cubrir o algo. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, al que por ahí se le ocurre tipo, no, bueno, ¿por qué no flotan y usan los dólares para recomprar deuda y demás? No, nada de eso estaba previsto en el programa y, como digo, no va a haber ningún cambio. Le faltó el eslogan. Antes era fútbol para todos, ahora es dólares para todos. Para todos no, para tus amigos. Decí la verdad. Decí la verdad. Yo no entiendo cómo no hay una figura jurídica que le equipa a Caputo. Toda la deuda externa se la debemos a Caputo. Inoperante. Está rifando, quemando los dólares, que encima nos vamos a tener que desangrar todos nosotros para pagar. Esto es lo que está pasando. Es terrible. Escuchen esto.
La verdad que tengo un montón de otras cosas para decir, pero ya tengo a mi invitado sentado en el sillón y va a ser muy interesante la charla con él esta noche. 1.110 millones de dólares vendieron Milei, Caputo, uno para no dar el brazo a torcer, o sea, de capricho, el otro para que no lo maten sus socios privados, obviamente, de la vida. En las últimas 2 semanas, 80 ALICs, que son las sociedades de bolsa que pueden hacer transacciones, etcétera, para las que viven ellos, le avisaron a la Comisión Nacional de Valores que tenían pérdidas grandes. Más de 15% de pérdida lo tienen que avisar. Hubo algunas, 80 leaks, algunas que declararon pérdidas por más del 50% de su capital. Esto es un verdadero escándalo. Esto es mala praxis mileísta, no hay que buscarle otra explicación. Voy a comparar en 3 cosas la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y justamente la de Milei. Primer detalle, recordemos que en la época de Massa había que importar energía, ¿se acuerdan? Porque no estaba hecho el gasoducto, entonces importábamos, venían los famosos barcos con el petróleo, etcétera, etcétera, con la nafta, etcétera. Y el gas básicamente, perdón, el gas licuado, perdón. Lo que se gastaba por año en ese gas licuado importado eran 6.800 millones de dólares. Milei, gracias al gasoducto que se hizo en la gestión anterior, gasta 0. ¿Está claro? 0. De 6.800 a 0. O sea, ya tiene 6.800 millones de dólares más por año gracias al gasoducto hecho por el peronismo. Durante el periodo de Massa hubo que pagarle al FMI, recuerden, 5.500 millones de dólares. Milei hasta ahora le pagó 0. Acuérdense, esos 5.500 fueron el famoso swap chino, 3.500. Después creo que le sacaron a la CAF 1.000, otros 1.000 a los cataríes, que yo creo que los cataríes se cholulearon con Messi y dijeron, dale, mandale 1.000 palos a la Argentina. ¿Cuánto le pagó Milei al Fondo Monetario? 0. Y el Fondo Monetario le dio a Milei 12.500 palos, más los 6.800 que se viene ahorrando porque no tiene que traer gas de afuera, tiene una guitita más, ¿no? Que el gobierno peronista para haber hecho una gestión mejor. Al gobierno de Alberto y de Massa, comandado por Massa, chicos, convengamos que fue una intervención la que hizo Massa en el gobierno de Alberto, le tocó una de las peores sequías de la historia, recordemos. Eso se contabilizó como 25.000 millones menos de exportaciones argentinas. ¿Por qué? Porque obviamente había sequía, no había que vender, básicamente. La del año pasado y tenemos sentado en el sillón alguien que me lo va a explicar mejor que yo, porque sabe de campo muchísimo más, se toma como una de las 5 cosechas récord de la historia. Felipe Solá es él, lo voy a decir de entrada y no importa. ¿Es cierto esto? ¿Es así? ¿Es tal cual lo estoy diciendo? Enfóquenlo, que ya le dije el nombre. Ya lo enfocamos. Felipe, ¿es así? ¿Estamos en una cosecha récord? ¿Tuvimos en los últimos tiempos? Sí, la cosecha argentina viene creciendo por razones tecnológicas. Necesita agua. Y si hay agua, entonces sí, van a haber sucesivos récords si tenemos las lluvias normales. Perfecto. O un poco más. Me parece bien. Con lo cual, de la sequía que le tocó a Massa, Alberto, a esto seguramente el campo está vendiendo mucho más. Esto se tiene que ver. Y hay otra comparación que quiero hacer, porque me parece que está bueno que empecemos a hacer comparaciones, porque obviamente todos sabemos que Milei fue el producto de cosas que funcionaron mal. Pero ¿sabes qué? Cuando uno mira en el tiempo empieza a notar que tan mal no funcionaron algunas cosas. Eso es lo que yo empiezo a notar, obviamente. Claro, lo que pasa es que cuando Clarín te dice otra cosa o te vende otra cosa es otro tema. Bueno, no importa. Acuérdense que Massa aguantó bastante el tema de la devaluación. ¿Cuándo devaluó Massa? Un 20% me parece que fue. Sí, 20%. Sí. Después de las PASO, entre las PASO y la General. Ahí tuvo que devaluar porque lo apretó el Fondo Monetario y hubo una devaluación. ¿Cómo devalúa el peronismo cuando está en el poder? Compensando. El plan Platita fue la compensación a esa devaluación del 20%. Así devalúa el peronismo. El peronismo, no el de Menem, el peronismo. ¿Está claro? Listo. ¿Qué pasó con Milei? Llegó y te metió una devaluación del 125%. 125, compensación, 0.
cero. Nos empobreció a todos y no tocó nada, tocó la UH y los planes. Perfecto, lo único. El resto, compensación, cero. Ni para las empresas, para nadie. Compensación no está en el universo, no está la palabra tampoco en el universo de Milei. Ahora, al 125, el saque que le dio, ni bien asumió, estoy hablando de diciembre del 2023, de enero para acá se metió otra 40% de devaluación, chicos. Si yo mal no recuerdo, en enero el dólar estaba a 1.100 pesos, hoy está a 1.500. Da más o menos eso, ¿no? Sí. Ponele 35-40% y también un poquito más. Pero además te voy a dar un último dato, y acá termino porque quiero hablar con Solá. Aunque usted no lo crea, en el periodo de gobierno del peronismo, que insisto, gracias a que se gobernó como se gobernó, terminó ganando Milei, eso a mí me queda claro. Pero así todo, hubo 15.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Me acuerdo de las papas McCain porque uno de los gerentes es amigo mío. Me acuerdo de Clorox, del HSBC, de Procter & Gamble, de Xerox, entre otras cosas. ¿Saben cuánto tiene de inversiones Milei hasta el día de la fecha? 4.700 millones negativos, de empresas que se fueron del país. Para ser rápidos, ¿te acordás que se fue Walmart? La vendió un empresario argentino, o sea, se fue, la inversión extranjera se fue. Se está yendo Carrefour, también, bajo el mileísmo, la derecha. La derecha gobierna en la Argentina cada 16 años. Entonces, ¿saben qué? Se viene un montón de discusiones políticas, etcétera, etcétera, pero lo concreto es que la derecha tiene un plan de país que es que nosotros exportemos materia prima, gas, minería, petróleo, carne, soja, cereales, y compremos todo hecho afuera y a la mierda. Y además que paguemos acá la energía cara, ¿no? Aunque la tengamos, que sea cara. El país que quiere el sector nacional y popular, peronismo de cualquier calaña, porque en realidad en esto puede estar desde Cristina hasta Schiaretti y obviamente el propio Massa, que estuvimos nombrando, Kicillof, de más está decir. Es un país más industrialista, obviamente, con trabajo pleno, con energía barata, que ahí viene la discusión en las grandes élites, ¿no? Como decía Cristina, 1 kilo de satélite contra 1 tonelada de soja. Atrás de 1 kilo de satélite hay una cantidad de neuronas y de trabajo argentino mucho más calificado que atrás de 1 tonelada de soja, que también tenemos que seguir exportando. De más está a decir. Pero esa es la verdad. Son 2 modelos de país, además de 2 tipos diferentes de personas, que ya lo venimos hablando hace bastante tiempo. 2 modelos de país. Hay 2 países que pueden enfrentarse en esto. 2 países que tienen igual de recursos naturales. Para Milei, en el camino que nos lleva Milei, la Argentina se transforma en Nigeria. Mucho pobre y un grupito chico de ricos, exportando materias primas. La otra opción es que Argentina se transforme en Noruega, que también tiene recursos naturales, pero que todos los exporta con trabajo agregado. Y obviamente una población mucho más equitativa en todos los términos y con mucho más trabajo. Atención con esto porque el Círculo Rojo, como les decía, también tiene su interna, también pujan para un lado y para el otro. Y yo en esto me quedo con una sola situación. En el 2001, que también con la gran crisis se discutió el modelo de país, teníamos a Roca, el empresario Paolo Roca, como alma mater de la UIA, ¿no? Con su emblema, su empresa Techint. El problema es que Roca en estos 20 años se transformó en petrolero. Ese es nuestro problema. Roca se transforma en petrolero
Entonces, la Argentina, para ser un país industrial, necesita energía barata que no tenemos porque Macri, ¿qué hizo Macri? Dolarizó las tarifas. Y no solo las dolarizó. ¿Sabés qué más hizo Macri? Agarró, las dolarizó y para que el gobierno que siguiera, porque se las vendió a sus amigos, para que el gobierno que siguiera no pudiera ir marcha atrás, dejó la soberanía de la justicia y mandó todo al CIADE. O sea que si hoy nosotros viene un gobierno y dice, ¿sabes qué? No, la energía en la Argentina va a ser barata, no está más dolarizada, comete un juicio como nos podemos comer en las ligas internacionales. Eso fue gracias a Macri. Pero ¿sabés qué hizo Milei? Porque la derecha insiste con los bisniques de ellos, insisten con los bisniques de ellos. Vino Milei y dijo, teníamos el gobierno de Alberto Fernández, quedó con el de Macri, la energía de origen dolarizada. La distribución no estaba dolarizada. ¿La dolarizó quién? Milei, mi amor. La dolarizó Milei. De más está decir. Obviamente dolarizó no solo la energía, sino esto. Por eso te están llegando las tarifas que te están llegando. Que hay gente que se está endeudando para poder pagar la luz en este país. Esto es lo que pasa porque obviamente, te dije, entre otras cosas, el alma mater del industrialismo en la Argentina, que era el papá de la UIA, que era Paolo Roca, ahora está más inclinado, por lo menos en la Argentina, a las ganancias que le da, por eso cerró el Alto Horno, a las ganancias que le da Tecpetrol, que es su petrolera, de más está decir. Así que así estamos, esta es la discusión que se abre para adelante y yo insisto en esto, el presidente tiene que tomar medidas este fin de semana y si no, ver cómo llega de acá, de más está decir, al 26 de octubre. Y por último, otra cosa, contra todas las cosas que estén diciendo por ahí, yo te quiero decir algo, está buenísimo que se necesitan, de más está decir que se necesitan los 4 años de Milei para que la gente se dé cuenta a dónde te lleva la derecha. Lo tenemos que aprender. Porque sí, como algunos están diciendo por ahí, se fuera antes, va a quedar como una víctima. Que gobierne hasta el final. De más está decir que tiene que gobernar hasta el final. Ahora, ¿sabés una cosa, Javier? El 27 de octubre vas a tener que empezar a buscar aliados. Vas a tener que empezar a buscar aliados. Eso es lo primero que quiero decirte. Hasta